Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, este es El Florentino, yo soy Anderson y esto es un miércoles de ciencia. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es bastante importante, es muy tenebroso y son los microplásticos. Ya, lo dije, de una vez podemos irnos a correr porque la noticia que saltaba era de que se detectó por primera vez en el cerebro humano la presencia de microplásticos. Es momento de irnos de una vez y ya no hay salvación para nadie. Bueno, ya, mentiras. No nos vamos a quitar las ropas y a rasgarlas y a botar y de todo y a encomendarnos a los ángeles. Pero vamos a entender primero de qué trata todo esto, porque la noticia, si bien ya no es reciente, de pronto ya no es tan actual, sigue siendo importante y sigue siendo tema de estudio. Resulta que, empecemos por el principio. Tal vez cuando hablamos de microplásticos, ustedes piensen en este montón de plásticos que se pueden ver en la palma de la mano, como tal vez en esta imagen se está ilustrando. Pero estas imágenes son hechas precisamente para eso, para ilustrar la realidad. Es mucho más terrorífica que eso, porque los microplásticos pueden llegar a tener un tamaño de hasta 5 milímetros o de 5 milímetros hasta 1 micrómetro. Por eso el nombre microplásticos, pueden ser de hasta 1 micrómetro de tamaño, así de chiquiticos que ni siquiera se ven a simple vista, o incluso llegar a escalas nanométricas que ya se llamarían nanoplásticos. Es un dato alrededor, ni siquiera se pueden encontrar a simple vista en el cerebro, sino que se recurre a aparatos especializados que pueden detectar las composiciones químicas de los plásticos en los órganos afectados. Y se han encontrado no solo en el cerebro, sino también en riñones, en hígado, en intestino, en los testículos, en los testis, brother. ¿Ahora sí tengo tu atención? En definitiva, los microplásticos se pegan todo un paseo por el cuerpo, pero ¿cómo llegan al cerebro?, se preguntarán ustedes. Pues bueno, mis queridos, por algún lado tienen que entrar, ¿verdad? Van a entrar ya sea por la boca o por la nariz o por... Mentiras, en fin. Cuando estos microplásticos, que recordemos un poco porque con ellos pasa algo así como la canción de la agüita amarilla. Tenemos el plástico, la botellita así, se la botamos, se empieza a degradar, se empieza a descomponer, entra y se la come la vaquita, se la come el pececito, nosotros nos comemos al pececito y voilà, entró a nuestro sistema. Una vez dentro va a pasar ya sea a través del intestino delgado o a través de los pulmones. Una vez atravesó estas primeras barreras, va a entrar a nuestro torrente sanguíneo y ahí es cuando empieza este tour y empieza a pegarse en todos los órganos que puede, o nuestras propias células lo van a empezar a atrapar. Y así es como puede llegar al cerebro. Así es como nos lo dice este estudio hecho en 2024 al respecto. En el artículo nos hablan cómo se encontró de 7 a 30 veces más concentración de microplásticos en el cerebro que en otros órganos como el riñón o el hígado. Y esto es debido a que el cerebro tiene un flujo sanguíneo superior. Recordemos que el cerebro consume cerca del 20% de la energía total del cuerpo, así que es mucho glucógeno el que tiene que subir hasta aquí arriba. Asimismo, pues requiere mucho oxígeno, mucha sangre en todo momento. En el cerebro tenemos una barrera que normalmente nos protege, llamada la barrera hematoencefálica o barrera sangre-cerebro, BBB por sus siglas en inglés. Y bueno, cuando uno escucha la palabra barrera, tal vez piense en un muro impenetrable, infranqueable, al que no se puede pasar como el de Trump. Pero en este caso, la barrera hematoencefálica sería más como un punto de control. Sería como el gorila de seguridad en una discoteca, en un club nocturno, y por tanto permite la entrada y la salida de elementos al cerebro. Por ejemplo, permite el paso de la glucosa, del ATP, de aminoácidos y por supuesto de otro tipo de sustancias liposolubles como el alcohol. Y entonces, si se lo imaginan, sería algo como esto. Here we go, boys. Here we go, boys. Here we go, boys. Here we go. Here we go.
Ahora, volviendo al tema, estas sustancias logran atravesar la barrera básicamente de 4 formas: penetración por alvéolas y transitosis, la difusión transmembranal, los mecanismos de acarreo y los transportadores, o el transporte por vía retrógrada de flujo axónico que elude la barrera hematoencefálica. Qué nombre, ¿no? Ahora, siendo la más usual de estos, o cuál es la más usual, pues es el mecanismo de acarreo, que es la que se utiliza, o la que utiliza la membrana para poder pasar ciertos nutrientes y ciertas sustancias hacia el cerebro. Pueden cruzar sustancias también de otra manera, por ejemplo, los virus o las toxinas, como es el caso del virus de la rabia, que usa es la vía retrógrada de flujo axónico y así logra cruzar la barrera. Pero listo, ahora sabemos que la barrera puede ser atravesada y que está demostrado que los microplásticos también pueden hacerlo. ¿Cuál sería entonces el peligro y por qué nos preocupa tanto? El tema principal aquí es que aún no tenemos claro qué podría desencadenar o afectar en el cerebro exactamente la presencia de los microplásticos. Sin embargo, un estudio hecho en ratones demostró que la presencia de microplásticos en los roedores lograba afectarlos. Comportamentalmente, los ratoncitos sometidos a inyecciones en su torrente sanguíneo con microplásticos se encontraron menos ágiles, menos motivados para resolver laberintos, juegos, su memoria a corto plazo se afectaba y asimismo la coordinación y la fuerza. Esto en un plazo de tan solo 2 horas. Pero eso no fue directamente causado por los microplásticos en sí presentes en el cerebro. O bueno, no porque el plástico se interfiriera ya entre el cruce de información entre neurona o neurona, nada de eso, sino que lo que pasó fue que el mismo sistema inmune del ratoncito capturó las partículas de microplásticos a través de un mecanismo que se llama fagocitosis. Este mecanismo lo utiliza el sistema defensivo para capturar organismos que son extraños al cuerpo. Es lo mismo que pasa en nuestro cuerpo, por ejemplo, con un tatuaje, que por eso se queda fijado en la piel. Nuestro sistema inmune lo que logra es capturar, por ejemplo, estas partículas de tinta y dejarlas fijas ahí en la piel para que no intervengan con el cuerpo. Es lo que hace. Las captura, las deja fijas porque no las puede deshacer la propia célula. De esta manera, lo que ocurrió después es que estas células llenas ya con los microplásticos se iban pegando a las arterias del cerebro de los ratoncitos, se iban acumulando en las arterias del cerebro y por lo tanto haciendo una obstrucción. De esta manera se terminaría en trombos y pues es evidente que llegaría menor irrigación sanguínea al cerebro. Eso se traduce en una obstrucción, en menos oxígeno, menos sangre, menos nutrientes para el cerebro, y esto sería lo causante de este cambio comportamental en los ratoncitos. Esto, por supuesto, prende las alarmas y es súper preocupante, pero de momento es algo que no se ha visto en seres humanos, porque si bien se demostró en ratones que puede pasar este bloqueo, hay que tener en cuenta que las arterias de un ratoncito son de apenas unos 8 a 50 micrómetros, mientras que las de un humano pueden ser tan grandes como 4 milímetros. Es una diferencia pues considerable. Con eso los microplásticos que estén en nuestro cuerpo pues podrían entrar al ser tour, darse la vuelta y de pronto salir y no pasó nada aquí. Pero sería aún más preocupante en pacientes con casos que ya tengan condiciones preexistentes de obstrucciones arteriales, de enfermedades coronarias, como podría ser el colesterol alto también, o que tuvieran obesidad. En ese caso, eso ya sería como agregarle chispas de chocolate allá al helado. Sería peor, sería empeorar de pronto más la situación de estas personas. Ahora, lo que sí sabemos con certeza, ya que se ha estudiado ampliamente, es el tema de los disruptores endocrinos que por supuesto afectan al cuerpo terriblemente. Y aquí los plásticos, sobre todo los de mala calidad, tienen un papel, pues liberan el llamado BPA o bisfenol A.
este compuesto interfiere directamente en el sistema endocrino, que es un sistema increíble y muy importante en el cuerpo que se encarga de la producción de nuestras hormonas. Así que imagínense qué pasa en el cuerpo si hay algo interfiriendo con este hermoso sistema de producción de hormonas. De repente puede que ya no tengan tantas ganas de hacer cosas, que ya no tengan tanta testosterona, que se bajen los niveles de testosterona o de estrógeno, que también en hombres o en mujeres hay que tener bien balanceados los sistemas tanto de testosterona como de estrógeno. Imagínense qué le podría hacer eso a su vida. Como anécdota personal, y les cuento muy rápido, yo antes, no tengo de hecho pruebas sobre esto, pero tampoco dudas, pero antes yo tomaba agua no en un tarrito de vidrio, sino en un plástico cualquiera que había por aquí en la casa. De repente, cuando pasó el tiempo, yo ya no sentía el mismo gusto en las comidas, el huevo me sabía diferente, las frutas me sabían diferente, tenía como cierto olor en mis axilas que era diferente a lo que normalmente era, como que no tenía la misma intención, la misma intensidad en el ejercicio. Así que cuando descubrí lo de los disruptores, pensé en ese tarrito de plástico y lo cambié por el de vidrio. Y efectivamente, luego de un mes, 2 meses más o menos, me cambió de nuevo, o me regresó más bien de nuevo, el sabor normal en las comidas. Ya no olía de esa manera como tan particular y en general tenía como mejor disposición. Así que no tengo dudas, pero tampoco pruebas de que haya sido parte de eso el problema. Haber bebido agua en un tarrito que ni siquiera sé de dónde salió. Seguimos. Pero bien, volviendo al tema y asustándolos un poquito más, el BPA que sueltan estos plásticos que pueden estar en la comida envuelta en plástico, en las bebidas que vienen en botella de plástico, también hay muchos disruptores que pueden estar en el aire, en productos cosméticos, en todas partes. En fin, hay muchos productos químicos que nos están rodeando y a los que estamos expuestos básicamente todos los días. Y aún hay más, güey. Aguántate que todavía hay más. ¿Querías más? Aquí hay más. Hay una cosa que se llama los químicos eternos, que estos son químicos que se ingresan al cuerpo. Ya no salen, mi rey. Eso ya se quedó ahí. Ya no hay cómo sacarlos porque o el cuerpo es incapaz de procesarlos, de sacarlos del cuerpo, o lo hace a una tasa muy, muy lenta. Y por lo tanto se van a ir acumulando en las células, se van a ir acumulando en el cuerpo. Y eso, adivinen qué puede causar. Exacto. Cáncer. Sí, señores. Como esos químicos, es conocido el caso del C8, que es una partícula que en principio había sido creada para hacer impermeable a los tanques de guerra por allá, incluso en la Segunda Guerra Mundial o más acá. Pero de alguna u otra manera la empresa DuPont adaptó esta tecnología y la llevó a las cocinas de todo el mundo en los sartenes que conocemos como sartenes de teflón. De esto hay incluso una película, está en Netflix, no recuerdo bien el nombre, pero acá les dejo la imagen por si la quieren ver, porque este C8 es un químico eterno que a día de hoy todavía sigue estando en todas partes del mundo. Se ha encontrado en miles y miles de ecosistemas y en miles de distintas especies animales y obviamente también en humanos, que es altamente preocupante. Así que sabiendo ahora esto, ¿qué piensas sobre tener plásticos en la cabeza? A lo mejor ya no es tan feo, ¿no? Pero bueno, ya no nos vamos a asustar más, no hacemos nada con eso, no resolvemos el problema asustándonos ni nada del estilo. Lo que hay que hacer es entenderlo. Lo que podemos hacer es, teniendo esta información, tratar de evitar el contacto tanto con los microplásticos como con los químicos disruptivos. Pero la cosa es que en este mundo moderno en el que vivimos, evitar al 100% estas cosas es casi que imposible. Es que tendrías que vivir prácticamente en una burbuja perfectamente acomodada, cerrada herméticamente y controlada para que nada te pase, o de repente irte a vivir, qué sé yo, a las montañas y allá tener tu propia comida, tener tus gallinas, tu propia fuente de agua, de energía. De hecho, tampoco es que suene mal esa idea, ¿no? A la final no está tan feo. Pero lo que sí puedes hacer es evitar tomar líquidos en plástico, cambiar el tarro de plástico que ni sabes de dónde viene
por uno de vidrio o de acero inoxidable. Tampoco comas alimentos calentados en el Tupperware, en la coquita ahí del almuerzo, la plástica, sino más bien cámbiala por una de vidrio, que sí, yo sé que es un poco más pesada, de pronto un poco más estorbosa, pero la comida no se va a ver afectada porque precisamente el vidrio se utiliza en la industria y también en el laboratorio porque no altera las propiedades físico-químicas de los productos que contiene. Piensa tal vez, puede ser, en usar o por lo menos no tan a menudo ciertos cosméticos y no uses sartenes antiadherentes. Mejor cambia por una de hierro, una de acero, una de porcelana si de pronto te alcanza pues el presupuesto, que es preferible a estas sartenes antiadherentes que ya conocemos, que pues nos pueden perfectamente meterse 8 en el cuerpo. Y que bueno, de hecho, según los fabricantes de estas sartenes, desde que no se raye la película protectora o la película de teflón, pues debería todo salir perfecto y no pasar nada. Pero, ¿quién de ustedes me puede mostrar la foto, enviarla a correo si quieren, de una sartén que lleve 1 o 2 años sin un solo rayón? Seamos sinceros, sin un solo rayón. Es que, es más, no sé si pueda conseguir la foto de pronto de unas etiquetas de esas, pero en la etiqueta de una de estas sartenes antiadherentes se da la advertencia de que no se tengan aves dentro de la cocina o cercana a la cocina cuando se las está utilizando. ¿Por qué creen que sea? Obviamente porque algo está liberando pues al ambiente, al aire. Y los canarios, por ejemplo, pues eran llevados a las minas para saber cuál era la calidad del aire. Si se moría el canarito, pues había que salir de esa mina de una vez. Así que unas por otras, ¿verdad? Es mejor que evitemos y no utilicemos directamente las de teflón. Así que ahí está, amigos, ese es el tema con los microplásticos. De momento, pues todavía hace falta mucha más investigación. Es un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar porque estamos rodeados de mucho plástico. Pero veremos qué ocurre. Tan pronto tengamos actualizaciones, espero estar todavía por aquí para podérselas brindar y saber qué hacer y cómo reaccionar ante este tema. Pero por lo pronto, ya sabemos, alejémonos del plástico, volvamos a la confiable botella de vidrio, que tal vez veamos el resurgimiento de la confiable botella de vidrio. De una botella de vidrio puede salir otra botella de vidrio, es 100% reciclable, es increíble. Así que tal vez volvamos a ver el reauge de la botella de vidrio y evitemos estos otros químicos eternos. Háganme saber en comentarios si de pronto quieren saber más sobre los químicos eternos, sobre los disruptores endocrinos, cómo actúan, qué podemos hacer. Me pego la investigada y les cuento. Por lo pronto, salud y adiós. Nuestro sistema, nuestro sistema, puta, se me olvidó.